Desde que nació la iglesia, la primera iglesia, hubo una oposición eh, constante y casi podría decir como endémica y sumamente antagónica. Incluso desde los días del ministerio del Señor Jesús ya había enemigos naturales y espirituales. De esa manera podemos entender por qué a cada paso o a cada etapa de la iglesia a cada sí, periodo de la evolución de la iglesia surgía también una oposición constante, férrea, asesina en muchas ocasiones, en lo natural y en lo espiritual. Para aclarar que el desarrollo de la iglesia es algo, o fue, o sigue siendo algo difícil, entenderemos también que la iglesia tiene un enemigo, pero no necesariamente natural ni espiritual en todas las ocasiones. El enemigo de la iglesia muchas veces es la iglesia en sí misma. La gente poco entendida, aquellos que no han sido verdaderamente transformados por el poder de Dios, a esos a quienes nunca les termina de amanecer Cristo, pero se adaptan y adaptan todo a su mundano entender y comienzan a creer, a crear, a tener ideas, a inventar de donde no se debe inventar, a malinterpretar, todo con la colaboración externa del diablo, diría yo, de enemigos antagónicos, encubiertos, algunas veces infiltrados en la iglesia, adrede o sin querer, organizados o desorganizados, porque esto siempre ha habido. Los ejemplos de esto que les digo en la historia de la iglesia sobran en la escritura, pero me basta con que ustedes recuerden y traigan a su memoria aquellos a quienes Jesús les dijo hijos del diablo, a Judas, al Sanedrín que se puso de acuerdo para matarle, que hizo complot para asesinarlo. Los enemigos de Jesús y de su pueblo no fueron tanto los romanos o los griegos o otros pueblos ajenos, sino fue su mismo pueblo, su misma iglesia, sus mismos hermanos, los de adentro. De la misma manera, esos mismos que mataron a Esteban, que por envidia persiguieron la iglesia del primer siglo, la primera iglesia que todos admiraban, una iglesia admirada por todos y que era de bendición para todos en esa comunidad o en esa región de Jerusalén. Y así podemos seguir con Simón el mago, con Himeneo y Alejandro, con los gnósticos que surgieron los primeros en aquella época, los de la circuncisión o judaizantes, los que predicaban por envidia o por contienda que menciona Pablo, los que perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo que también Pablo menciona, los que solo piensan en lo terrenal. Estoy citando algunos pasajes de Gálatas y de Filipenses. Esos ya existían desde el inicio de la iglesia. A esta fórmula de personas les complementa otro tipo de hombres con diversas naturalezas o de diversas especies. Los convertidos, pero que sí son convertidos, pero que tienen muy poca dedicación, nulo discernimiento. Los que todo el tiempo buscan el ahorro de esfuerzo, el ahorro de tiempo, el ahorro de dedicación, el ahorro de valor, porque no son valientes, y el ahorro de todo lo que el Evangelio nos requiere y nos demanda, todo lo que la vida cristiana, eh, no sé si esa palabra sea válida, pero todo lo que la vida cristiana exige, se lo quieren ahorrar. Entonces quieren tener una vida fácil, casi que mágica, relajada, y acaba siendo una vida de fingir, una vida hipócrita, porque así no funciona el cristianismo. Porque si se fijan en lo que nosotros llamamos los héroes de la iglesia, en los padres de la iglesia, en los primeros cristianos, en los que han hecho en toda la historia de los 2000 años de iglesia, avivamientos y cosas lindas para su época, a todos les requirió un esfuerzo gigantesco y el sacrificio aún de sus propias vidas. No estoy diciendo de su muerte, no estoy diciendo que fueron mártires, que muchos sí lo fueron, estoy diciendo de su vida, es decir, sacrificaron su vida diaria, cambiaron lo que podían haber tenido en la vida por predicar y por comunicar el Evangelio, por amor a Cristo. Uh, pero acá tenemos discernimientos con esa poca dedicación, con cero discernimiento, con nulo discernimiento. Los perezosos, los flojos, los de caminos fáciles, los que pareciera que no valen la pena. Es una fórmula un poco sencilla en la explicación que estoy dando, pero en la práctica es mucho más compleja. Lo importante es entender el resultado visible
que podemos ver, vaya, palpable en su actuación y su presencia en la iglesia hasta nuestros días. El amor se vuelve un mandato de hombres. Las escrituras son sustituidas por mandamientos de hombres. La tradición se vuelve más importante que el estudio y el conocimiento. Y la ignorancia debe ser escondida y no superada. Uh, porque, porque hay que entender una realidad que es difícil. Todos cuando nos convencemos de lo ignorante que somos, es el inicio de una cuesta arriba, de pasar al otro lado de una montaña, de subir a la cima de una montaña, y no es fácil, y no es rápido, y toma mucho tiempo. Eh, pero si no empiezas hoy, nunca vas a llegar. Eh, a veces cuando vamos a pasear o estamos en la playa y salimos a caminar a la playa y dejamos el hotel, o subimos una montaña o vamos al campo de paseo, cosa que espero que sigan haciendo los seres humanos, eh, al poco tiempo de ir platicando y conviviendo y empezar una caminata, todas las veces volteamos atrás y mira, ¿ya viste cuánto llevamos? ¡Wow! Ya quedó lejísimo el hotel. No importa si vas nadando en la playa, caminando, corriendo. Uh, a veces decir que sales a correr 3 kilómetros suena wow, 3 kilómetros, como que suena mucho. La verdad es que no es nada porque los haces en 15 minutos o en 20 minutos. Pero a la vista de lo que vas recorriendo en el camino estando ahí, se ve muchísimo. Y en la vida del estudio, de la preparación, del conocimiento de Dios, es lo mismo. Pasa muy rápido. Si es una montaña, si es muy difícil, si requiere tiempo, pero sucede, cuando volteas a ver, sucede muy rápido. Entonces, a mucha gente, a muchos tipos o especies de personas, les cuesta mucho trabajo tratar de superar eso. Eh, la gente que en verdad ha leído la Biblia completa, la gente que en verdad se pone a estudiarla, a meditarla, la que va en orden, porque aquellos que dicen, yo sí leo la Biblia y leen un versiculito acá y luego se brincan y regresan, eso, en mi opinión, eso no es leer la Biblia, porque no está así diseñada. La Biblia es una colección o un compendio de 66 libros. Entonces, imagínate que tú lees un libro, es más, se los voy a poner más fácil. Imagínate que tú ves una película, que algunas películas son complejas y difíciles de entender y eso es divertido, pero decides ver, si la película dura 120 minutos, decides ver del minuto 100 al minuto 105. Y al otro día te levantas con ganas de ver el principio y ves un minuto del principio. Y al otro día no ves nada, y al otro día no ves nada, y en 4 días decides ver del minuto 50 al 60. O sea, ya 10 minutos, porque ese día sí tienes ganas de ver tu película. Y al cabo de 3 meses, terminaste de ver la película, en esos fragmentos salteados. Dime, ¿qué rayos le vas a entender? Si vas a entender algunos nombres, que hay algunos personajes, que más o menos quizá con una buena deducción puedas decir quiénes son los buenos, los malos, cuál es la trama muy en general. Pero si te preguntara cuál es el mensaje, de qué se trata, como por qué la hicieron o qué propone la película o cosas así más prácticas y más reales, estaría imposible que me lo dijeras. Porque las películas no están diseñadas para verse así, están diseñadas para que empieces el minuto 1, te sientes sin palomitas, eh, sino con un buen café, o con lo que quieras, pero están diseñadas para que te sientes y la empieces a ver de principio a fin continuo. Quizás sí te paras y haces pausa para ir por otro café, o si estás en el cine, bueno, a la vez corrida, pero a lo mejor si estás en tu casa, si haces una pausa y la sigues viendo en orden. Los libros de la Biblia son lo mismo. Están diseñados para hacer una sola historia, con un solo mensaje, con un solo poder de transformación. Por supuesto que es de bendición leer un cacho de un salmo. Por supuesto que es de bendición leer un versículo que, ¡ay, qué bonito está! Sí, pero la Biblia está diseñada para ser un libro que leas con un mensaje completo. Entonces, cuando vas leyendo la Biblia en orden, en libros completos, y lees 2 o 3 capítulos diarios, o 5, o 6, o 10, o uno, o 2 o 3 capítulos cada tercer día, o 5 capítulos
cada semana, porque solo puedes leer los martes. Es válido, eso es igual constancia. Entonces es así como en ese orden la Biblia cobra su poder y el sentido de haber sido escrita de esa manera eh, logra su propósito. Entonces a la gente le cuesta, a la mayoría de la gente, cristianos estoy hablando, les cuesta mucho trabajo. Perdonen, pero me refleja horrible la luz. A los cristianos les cuesta mucho trabajo. eh, y les decía que era una fórmula fácil de explicar todo esto que sucede con las personas en las iglesias. Eh, pero, pero no es fácil porque es solamente una forma de verlo que yo trato de explicar en este momento. El hecho es que la gente sigue viviendo en ignorancia, no supera su propia ignorancia y entonces sucede que el objetivo de la fe, el objetivo del cristianismo y de la vida cristiana y de la esperanza en Cristo se tergiversa y ya no es el objetivo original de la Biblia, sino el de la abundancia, el de la vida abundancia, el de la abundancia de cosas de este mundo y el énfasis en esta vida presente. Y ese no es el mensaje de la Biblia. No venimos aquí a ser felices, recuérdanlo bien, no venimos a ser felices. Lo que más debes buscar en tu hijo, ay, yo quiero que mis hijos sean felices. No, ese no debe ser el propósito de vida de ti para tus hijos ni de tus hijos, porque ese no es el mensaje de la Biblia. El mensaje de la Biblia es muy diferente, que no me voy a poner ahorita a decir cuál es el mensaje, espero que te lo vayas resolviendo, porque este no es el tema. El tema es que a partir de esta realidad que hay este tipo de personas en las iglesias, se empieza a tergiversar y a transformar la iglesia. Lo que les quiero decir es que existen hoy en día un montón de tergiversaciones, de malos entendidos, de malas interpretaciones, no solo de la escritura, bueno, sí, obviamente de la escritura, pero de lo que es la iglesia. Entonces, lo que es ser cristiano, todo se ha llenado de tradiciones, de costumbres, de supersticiones, muchísimas, cosa increíble, no debería ser, pero así es. Y la iglesia hoy en día está convertida en una defecio que no es el que debería ser en la sociedad actual y que nunca debió ser. Pero la tradición, los mandamientos de hombres y este tipo de cosas, y estoy tratando de explicarles cuál es un poco el origen para que tengan todo el contexto de cómo es la realidad en día de hoy, históricamente hablando. Eh, Hoy en día la iglesia se ha vuelto un objeto de burla. En algún tiempo se aminoró esto, quizá yo diría que en la última década, en la década del, a lo mejor 2010 a 2000, 2001 a 2010, se aminoró y las iglesias hicieron muchos cambios y mejoró, pero otra vez va para atrás. Eh, es decir, la iglesia se ha vuelto algo vergonzoso, no solo la iglesia, los cristianos mismos y sus vidas mismas, pero como hablando de una sola entidad, menciono a la iglesia como grupo de personas. Uh, la iglesia se ha vuelto burla y por causa de la iglesia, la gente en la sociedad en general le tiene miedo y le tiene prejuicio y le tiene cierta aversión. eh, Porque conocen las tristes historias, que son pocas, que son las menos, pero que se hacen famosas de abuso, de atropello, de locura, que avientan sacos y que quieren hacer magia y que solo otros los que solo buscan estafar a la gente y buscan una ganancia, que ni siquiera son realmente miembros del cuerpo de Cristo, son unos simples estafadores advenedizos que llegaron a aprovecharse. Um, de manera que por causa de algunos hombres el nombre de Dios es blasfemado, así dice la Escritura. Por causa de estas personas muchos niños espiritualmente hablando son tropezados o atropellados, ni siquiera tropezados. Los tropiezan, los tiran y luego pasan encima de ellos. Uh, Muchos mueren en la fe cuando no debía ser así. A los necesitados no les alcanza a llegar la esperanza de la voz de Cristo. La voz de la verdad queda sorda en medio de tanto ruido y de tanta información, porque unos predican una cosa y otros otra, unos se atacan a unos, otros atacan a otros, y cuando llegas a un lugar así, lo que menos quieres es escuchar a nadie, porque peor que el silencio y que la censura son el ruido y la envidia.
los romanos trataron de callar y de silenciar la iglesia en alguna época con persecución a precio de muerte si tenías el libro o si te juntabas como cristiano. Eso fue censura y fue persecución y fue silencio. Pero en ese silencio el Evangelio se siguió propagando y las almas se siguieron salvando. Sin embargo, en el ruido que la misma iglesia hace, no se escucha nada. Ahí la iglesia no crece y no avanza y no prospera. Um, y es en mucho por la envidia de unos que estorban el mensaje hermoso del Evangelio para este siglo. Hoy creemos que aún somos vencedores y que aún tenemos fe y que podemos aprender del amor, definitivamente, sí lo creemos. Creemos que aún somos vencedores por medio de aquel que nos amó. Creemos que el amor sigue triunfando y puede llegar todavía a muchos de la misma manera que como lo hizo el Señor con 12 discípulos, que después se convirtieron en un poco más y luego más. Y si lo hacemos al revés, a lo mejor fue de 3 a 12, a 70, a 500, a 3000, a 5000. Y la iglesia siguió creciendo, con discípulos fieles, creyentes que estuvieron dispuestos a cambiar sus vidas eh, por una fe que consideraron y que vivieron como real, como verdadera. Eh, de manera que a partir de hoy, derivado de los capítulos de Hechos que estamos leyendo, después de que Pablo comienza a perseguir la iglesia, eh, Hechos de los Apóstoles empieza a tratar la iglesia y su visión de cómo se desarrolló el Evangelio y el cuerpo de Cristo fuera de Jerusalén después de la persecución. Es maravilloso. Pero también todo el tiempo, junto a lo maravilloso que la iglesia va viviendo y que la escritura va contándonos, eh, menciona una y otra vez a aquellos detractores, enemigos de la cruz de Cristo, que todo el tiempo tropezaron, estorbaron el Evangelio. Y si eso cuenta la escritura desde el principio de la iglesia, bueno, entendemos por qué hoy en día la iglesia es como es. Eso no significa que no debamos luchar y no debamos hacer nuestro trabajo como lo hicieron ellos y se volvieron un objeto, un factor de transformación de la historia de la humanidad entera. Eso es nuestra misión como padres de familia, como trabajadores, empleados, esclavos o lo que seamos, o trabajadores independientes, miembros de una familia, de una colonia, de una sociedad. Dentro de todo ese contexto, debemos ser, o más bien debemos entender cuál era el propósito y el sentido de vida de estas personas que sí decidieron hacer iglesia como la hicieron. Por eso a partir de hoy trataremos de entender muchos de estos mitos y tradiciones y supersticiones y falsas doctrinas que han acumulado, que ya se han acumulado con tanto peso en la iglesia y que hoy en día es casi imposible que la iglesia con esa carga ridícula pueda caminar y progresar y ser la luz y la salud o la salvación para todos los que la rodean. Eh, y siendo concreto, les voy a empezar a hablar a partir de la semana que entra, si Dios quiere, a lo mejor, ojalá que pueda algunos temas porque son muy rápidos, no hay que dedicarle tanta doctrina ni tanta ciencia, porque son temas muy fáciles de resolver. Lo que es difícil es contextualizarlos en la mente, entenderlo y compararlo contra tu conocimiento de la escritura, y entender que así es, algunas doctrinas no son difíciles, pero hay tanta tradición y tanto ruido que les digo que estorba, que para algunos de ustedes va a ser quizá difícil entenderlo y aceptarlo. Pero a la luz de la escritura, no queda otra, es demasiado fácil. Cuando la iglesia empezó a transformar ideas del Evangelio, la fórmula que utilizó Pablo fue muy simple, fue volver a las escrituras. Eh, Porque las escrituras son contundentes y son muy claras. Si la escritura dice que no adulteres porque no te conviene y porque una serie de cosas, y tú inventas una doctrina para justificar el adulterio y decir que sí se vale, refutar tu nueva doctrina es muy fácil, porque no son 300 páginas, no es un tratado de abogados. Lo que vas a leer son eh, unas cuantas enseñanzas a lo largo de diferentes libros, muy claras, muy contundentes y muy sencillas. Y así es con todo. Entonces vamos a estudiar o a repasar en qué se ha convertido el diezmo en la iglesia de hoy, cómo la oración
se ha vuelto un asunto mágico y metafísico y separado de la fe y de la vida diaria cristiana. He escuchado aquellas aberraciones como la oración es lo más importante en la vida del cristiano, como si fuera un diplomado que podamos estudiar por módulos. No, yo ya la oración ya la tengo dominada. No, no existe la oración como algo separado de tu relación con Dios. Es como si con tu esposa, como si con tu esposa dijeras, lo más importante de la relación con mi esposa es el desayuno, de desayunar juntos. No estás jalado. A lo mejor sí es algo lindo y para ti es muy importante. Y para ti se vuelve un punto de conexión que a lo mejor dura el resto del día y etcétera. Pero eso no significa que sea lo más importante de tu matrimonio. Lo más importante de tu matrimonio tampoco son los hijos o tu coche o el lugar donde vives. De esa misma manera no puedes aislar cosas eh, porque se empiezan a volver una locura. Tu relación con tu esposa es una sola cosa, toda en conjunto. Toda tu vida gira alrededor y la de tu esposa y es una sola cosa. Ni siquiera es una amalgama de cosas, es una sola cosa. Eh, lo mismo con tus hijos. Eh, lo más importante de mis hijos es que estudien porque lo más importante es dejarles educación. Y esa bola de ridiculeces que al principio parecen inteligentes y que tienen cierta sabiduría, pero cuando las analizas no tienen tanto valor o no suenan ya tan importantes. Um, y así es un ejemplo solamente de cómo la gente cree una cosa de la oración y en el fondo es un pretexto para no acercarse a la escritura, porque no puedes conocer a alguien si no lo escuchas, si no hablas con ella y no convives, si no pasas tiempo. Esa es una relación con Dios. Y la lectura y el conocimiento y el estudio tienen mucho que ver ahí. Entonces, a fin de separarlo, quieren ser espirituales y dejar cosas de su vida pasada con una vida, con un modelo de oración que no funciona y no va a funcionar nunca porque la vida cristiana no está diseñada de esa manera. Si tú quieres superar algunos pecados, si quieres tener fruto del Espíritu en el sentido de fe, bondad, mansedumbre, templanza, paciencia, benignidad, etcétera, etcétera, no lo vas a lograr orando, no lo vas a sacar de tus oraciones y de convivir con Dios y de hablar en lenguas, nunca. Increíble, ¿no? Suena, suena como ajeno y raro, y a ver, ¿este tipo qué le pasa? No, eso se da con la lectura y la meditación de la escritura, porque la escritura para eso está diseñada, para que en tu alma suceda una transformación y tu espíritu se vaya renovando al tiempo que vas leyendo y vas viendo y asimilando una serie de cosas y eso te fortalece y eso te nutre y eso te hace crecer como a un niño que va creciendo sano y fuerte y ágil, te hace crecer de manera nutrida y sana y fortalecida, te vas fortaleciendo contra tu propia carne. Si tú quieres dejar de ser enojón, tienes que leer la escritura. No es de oración, ni de ayuno, ni... Si quieres dejar un vicio, es a través de leer la escritura. Eh, y entre más te acercas a ella, más te vuelves vencedor de ti mismo, porque no eres tú, no es en tus fuerzas, no es porque te pongas de rodillas y hagas mandas católicas. Es solo un ejemplo. Lo mismo vamos a ver otros temas como el superpastorado, que los pastores hoy en día son la figura central y única y prominente de la iglesia y ellos deciden todo, gobiernan, son como faraones dentro de las iglesias, no importa si son chicas o gigantes y si son gigantes peor. Y alrededor de ellos gira toda la imagen de Cristo. No la imagen de Cristo es el centro, sino la imagen del pastor y muchas veces, porque está de moda hace muchos años, de su esposa, que ya no es la esposa del pastor, ya es la pastora, eh, por, por, por definición, eh, que no necesariamente esas cosas están mal, solamente que están muy mal vistas y mal entendidas y mal interpretadas. Pero bueno, también vamos a estudiar por qué la figura del pastor hoy en día es lo máximo, eh, por qué la figura de la pastora se ha convertido en lo que es. Vamos a estudiar por qué el liderazgo de las iglesias se hace hoy en día como se hace, cómo se toman las decisiones, el dinero y todo lo que gira alrededor de la iglesia
como organización. Lo mismo de la vida abundante del Señor, que el Señor nos da, que sea malentendido. Lo mismo del servicio, ¿por qué los servicios en las iglesias o la liturgia? Liturgia significa servicio, pero me refiero al orden y al orden del día en cada iglesia y al programa o la forma en que suceden cada una de las cosas dentro de la iglesia. Es decir, la alabanza, los testimonios, los devocionales que hay, cada uno de los diversos actos que suceden en la iglesia, por qué la alabanza es como un concierto, por qué las predicaciones son como una conferencia, como una homilía demasiado formal a veces. Eh, lo mismo vamos a ver de otros temas de moda como el asunto judaizante, que ya volvieron, ya habían desaparecido y otra vez están de moda, que flojera me dan. Eh, pero es un asunto que está de moda. Y el propósito de algunas doctrinas de la iglesia actual, por qué la vida cristiana tiene que ser como es, o cuál es el propósito de la vida cristiana, comparado todo con las escrituras, por qué la conversión de los cristianos o el agregar cristianos a la iglesia debe ser de una manera o de otra, cómo debe ser la conversión real de un cristiano, cómo debe ser la predicación del evangelio, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Y alguna bola de tradiciones que vamos a ir agregando y ahí tocando un poco y tratando de resolver, solamente para ver por qué la iglesia es como es hoy en día y cómo la iglesia debería ser a la luz de la escritura. ¿Por qué? Porque me da la gana, no, porque estamos estudiando hechos y es un tema que hay que dejar claro para poder seguir leyendo y estudiando hechos, y que es un tema que se vuelve una constante de ahí en adelante en el resto de todos los libros de la Biblia, hasta Apocalipsis. Apocalipsis, el mensaje empieza con unas palabras del Señor a las 7 iglesias que hay y les dice cada uno de sus diversas dolencias y defectos y sus locuras, y te das cuenta que cada una de las 7 iglesias eh, está reprobada, prácticamente reprobada, porque algunos permitieron unas cosas, otros permitieron otras, otros se inmiscuyeron en otras, etcétera, etcétera. Eh, y en la iglesia así sucede. Es un mensaje que empezó desde las primeras epístolas hasta el Apocalipsis, y es un mensaje que el Señor dejó para que aprendamos a no desviarnos a derecha ni izquierda, por lo menos no tanto, y a tratar de ser sabios, mesurados, ejemplares, irreprensibles, inteligentes en cómo hacer iglesia, cómo convivir. Eh, y bueno, por ahí va el mensaje. Espero que lo reflexionen, que lo vayan viendo, que lo vayan meditando un poco a la luz de la escritura. Ojalá que puedan comentar, mandar comentarios, reflexiones, ejemplos, no chismes, no historias malignas, pero, pero espero que participen. Les mando un abrazo y sigo pendiente. Les voy a dejar junto con el link de este video un link de un pastor que se llama Daniel Najar, creo que en el DF, no lo conozco. Me lo mandó otro amigo que es pastor y que está medio loco. eh, y me dijo, oye, quiero que veas esto y me digas qué opinas. Y entonces a partir de mi opinión, porque estaba leyendo hechos y todo eso, surgió este estudio, porque mi opinión fue todo un tratado, porque tenía fresca la información. Entonces puse un poco mis ideas en orden y en Messenger le escribí una epístola larguísima que pasas en el celular y no acaba nunca. Yo creo que digo que estoy igual de loco que él, o no sé. Me dijo que era demasiado creativo o algo así. Eh, pero buena onda. Lo que me impresionó es que una vez más, una y otra vez, el Espíritu Santo confirma que no estamos locos. Es un movimiento que el Espíritu Santo ha hecho en muchísimos líderes, pastores, maestros, gigantes de todo tipo en la fe hoy en día, y hay un movimiento enorme hecho por el Espíritu Santo para transformar la iglesia y para que haya una, digamos, una segunda reforma. Y no soy el único que lo ve así, ustedes tampoco son los únicos que lo ven así. Es una necesidad del alma y del espíritu, y el Espíritu Santo ha guiado poco a poco a mucha gente a transformar iglesias. Espero que eso siga sucediendo y que empecemos a ver iglesias en todos lados, nuevas, renovadas, muy diferentes a lo que hoy en día se han convertido las iglesias. Les mando un abrazo, les dejo el link del video del hermano Daniel también. Estamos en contacto, los quiero mucho, bendiciones.